Muy buenas noches, un gusto poder estar aquí. Soy Yamilet Ujú. y actualmente vivo en Toluca y agradezco a Obsesionados con el Terror por permitirme contar mis vivencias a través de esta plataforma. Al contrario, amiga, bienvenida y muchas gracias por animarte aquí a contar tu vivencia. Que de hecho, amigos, ella es del grupo de Facebook de la Sociedad Oculta del Iceberg. ¿Se acuerdan en una de las publicaciones que leí que pues algunos de ustedes me sugirieron, esta publicación está padre, contáctala a ella? Ah, bueno, pues esta chica es precisamente una de estas publicaciones y ella nos va a contar su vivencia. Les recuerdo, amigos, que por favor se suscriban, comenten, den like y compartan, y por favor únanse a la comunidad de Facebook en Obsesionado con el Terror Comunidad. Amiga Yamilet, ¿qué nos quieres contar? Bueno, el conjunto de historias que hoy relataré para ustedes son provenientes de mi familia. Nos hemos caracterizado en creer fielmente que aún puede existir algo más allá de la muerte, Sí. que dejar algo inconcluso no nos permite trascender o que simplemente aún estamos al pendiente de nuestros seres queridos, incluso después de dejar este plano terrenal. Me voy a enfocar principalmente en la matriarca de mi familia, mi bisabuela Celia, la cual llamo Mamá Chelita de cariño. Ella fue para nosotros alguien muy especial, era el pilar de la familia. Lo que ella decía, pues se tenía que hacer. Y la razón por la cual le decimos Mamá Chelita es porque ella crió a varias generaciones, entonces era considerada nuestra madre. Ok, vamos a empezar con una anécdota que ella misma me contó, que se podría decir que fue su primer contacto indirecto con el mundo espiritual. Mi mamá Chelita se había casado con mi bisabuelo Enrique, y en una de esas tantas travesías, mi bisabuelo decidió ir a la cantina del lugar. A mi mamá Chelita pues no le gustó la idea de que él saliera de la casa para irse a tomar, ya que era de noche y pues casi no se veía nada. Y era muy obvio que sería un riesgo para él. Pero pues mi bisabuelo, siendo necio, hizo caso omiso este, a lo que mi mamá Chelita le dijo. Entonces, rumbo a la cantina, le llamó la atención a mi bisabuelo una señora vestida de blanco y con el cabello negro, pero simplemente se le veía la espalda. Entonces esto le llamó muchísimo la atención a mi bisabuelo, y de por sí él era medio ojo alegre, Sí. así que este, decidió seguirla para poder llamar su atención. Pero en el momento en el que esta mujer llegó a la mitad de un puente y mi bisabuelo estuvo a punto de cruzar para alcanzarla, se detuvo y esta mujer exclamó: ¡ay, mis hijos! Ajá. Entonces esto hizo palidecer a mi bisabuelo y rápidamente salió corriendo de regreso a la casa. Mi mamá Chelita, preocupada por ver pálido a mi bisabuelo y temblando, le preguntó que cuál era la razón de por qué se encontraba así. Entonces le contó lo que sucedió y mamá Chelita pues lo reprendió diciéndole: ¿ves? Eso te pasa por andar de ojo alegre. Entonces, el primer contacto que tuvo mamá Chelita, le digo que de forma indirecta, fue con la Llorona. Fue con eso mismo, ok. No, no, entonces no se volvió a portar mal este señor, ¿verdad? Pues sí, de hecho sí se volvió a portar mal y mi mamá Chelita es la segunda familia, se puede decir. Ok, comprendo, adelante. De aquí vamos a irnos un poquito más a la edad de que mamá Chelita tenía unos 60 y tantos años aproximadamente. Ella había sido internada en el Centro Médico de la Ciudad de México. No recuerdo específicamente la razón por la cual es que la internaron. Sin embargo, ya era de noche y era el momento de darle los medicamentos a mamá Chelita. Así que la encargada en turno se acercó para darle su dosis a tiempo. Pero mamá Chelita la interrumpió, le dijo: ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, hija, ya el medicamento me lo dio la otra enfermera. La enfermera se sacó de onda, ya que pues era la única encargada en ese turno, y entonces le dijo la enfermera: disculpe, ¿cómo es la enfermera que la atendió? Entonces mamá Chelita le empezó a contar que era una enfermera blanquita, muy pulcra, con el cabello amarrado y su uniforme muy muy bien planchado. Esto pues, le dejó a la enfermera con ciertas dudas, y entonces fue a preguntar acerca de aquella enfermera con los compañeros de los diferentes pisos, a ver si de pura casualidad se encontraba ahí. Entonces le respondieron a sus compañeros que sí, efectivamente había una enfermera que se aparecía por las noches, y que no solo en ese hospital, sino que también en varios hospitales, que se hacía, al espíritu le decían la planchada. Ajá. Porque siempre llevaba su uniforme muy limpio y planchado, que esa enfermera
murió de tristeza por un amor no correspondido y que en su depresión dejó sin cuidado a varios pacientes. Muchos se enfermaron gravemente y otros murieron debido a su negligencia. Ajá. Entonces ahora su espíritu está en constante movimiento, queriendo enmendar ese error que tuvo en vida. Ay, ese es el segundo entonces ya, ¿verdad? El segundo contacto. Sí, de ahí pues lo que son las anécdotas de hospitales son muy muy sonados, porque habitualmente siempre hay energías, ya sea incluso de alegría, muchas veces de tristeza, la enfermedad que muchas personas tienen en ese momento. Sí. Entonces angustia y todo eso recae en este tipo de espíritus o imágenes que suelen aparecerse dentro de los hospitales. Entonces, dentro de los hospitales hay infinidad de anécdotas. La mayoría de estas anécdotas me las contaron por parte ya tanto mi mamá Chelita como mis tías abuelas. Entonces, la que sigue es muy interesante de contar, porque pues de no haber sucedido esto, no mi mamá Chelita hubiera fallecido mucho antes de que yo la llegase a conocer. Ajá. Mi mamá Chata, que es mi tía abuela Yolanda, una de las hijas de mi mamá Chelita, tenía que ir al mercado, por lo cual le pidió a mi mamá Chelita encarecidamente que no abriera la puerta a nadie, que procuraría no tardar. Entonces, pasaron unas horas y el timbre de la casa sonó. Mi mamá Chelita se levantó para ver de quién se trataba, y era una señora que argumentaba que venía de parte del gobierno de ese entonces a ofrecerle un apoyo económico que el gobierno le estaba brindando a las señoras mayores. Mi mamá Chelita decidió no abrirle por indicación de mi mamá Chata. Le dijo: no, muchas gracias, pero mire, ahorita me encuentro sola y la verdad deje que mi hija llegue y con gusto la atiendo, vuelva en un ratito más. Entonces la señora como que se veía con bastante insistencia y le dijo a mamá Chelita: ay, madrecita, ¿podría regalarme un vasito con agua? Ajá. Mire, no he tomado agua desde hace rato y estoy algo cansada. Y mamá Chelita siempre ha tenido la creencia de que un vaso de agua no se le niega a nadie. Uh-huh. Incluso ese ha sido el lema de la familia, de que un vaso de agua no se le niega a nadie. Entonces pues mi mamá Chelita la dejó pasar. Le sirvió el vaso con agua y se lo dio, pero no tardó mucho en que mi mamá Chata llegara a la casa, y aquella señora pues casi se fue corriendo de la casa. Sí. Mamá Chata le llamó la atención a mi mamá Chelita: mamá, te dije que no le abrieras la puerta a nadie. Pero mi mamá Chelita le dijo: ay, hija, yo sé, pero tenía sed la señora, pues ni modo de dejarla ahí. Y el tiempo pasó y en el año del 2005 en las noticias empezaba a escuchar que habían detenido a Juana Barraza Samperio, mejor conocida como la Mataviejitas. Ah, sí recuerdo, claro. Mis mamás estaban viendo esa noticia hasta que mamá Chelita rompió el silencio diciendo: ay, mira, esa es la señora que me vino a pedir un vaso con agua. Todos se quedaron callados. ¿Cómo crees que le abrió a la Mataviejitas? Sí, también yo me sorprendí. Ajá, ¿y qué pasó? No, pues mamá Chata le dijo: ves, mamá, te dije que por eso no le abrieras a nadie, pero por algo el destino decidió que llegara justo a tiempo mamá Chata del mercado y que no pasara a mayores. ¿Tú crees que sí le haya hecho algún daño si no hubiera llegado a tiempo? Pues sí, podría haber sido mi mamá Chelita una más de sus víctimas. Sí, que pues de la que se salvó, ¿eh? Y sí, porque estamos conscientes de que esta señora tenía una labia para poder engañar a sus víctimas. Digo, principalmente como fueron señoras de edad. Ajá. Muchas se dejaron llevar por la tentación de: ay, sí, el gobierno me va a brindar un apoyo económico, y otras porque pues no sabían de qué se trataba y preferían que le dijeran: ah, bueno, está bien, ayúdame en hacer este trámite. Y pues aquí viene la anécdota más fuerte, de lo cual es necesario contarles este pequeño dato. Okay. Mi mamá Chelita tenía la costumbre de gritarle a mi mamá Chata para hacer algún mandado o algo parecido, ya que pues mi bisabuela no se podía levantar de la cama y necesitaba ayuda para eso. Entonces mi mamá Chata le respondía con un: ahí voy, mamá, haciéndole saber de que si había escuchado el grito y que iría inmediatamente a ver qué era lo que se le ofrecía a mi mamá Chelita.
Entonces siempre le gritaba ¡Chata! Y ahí ya sabíamos que mi bisabuela necesitaba algo. Entonces mi mamá Chelita había sido detectada con cáncer estomacal, por lo cual poco a poco ella se empezó a deteriorar. Decía que sentía muchísimo ardor en su interior, que la estaban quemando. Entonces de repente a ella le daban hielo para calmar esas agruras y ese fuego que ella decía que sentía. Entonces ya conforme vimos cómo se estaba deteriorando, ya nos estábamos haciendo la idea de que ella ya no tardaría en partir, aunque desde el momento en el que a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Mira, te acaban de detectarle a mamá Chelita cáncer estomacal, entonces le están dando de vida unos 4 o 6 meses aproximadamente. Ajá. Entonces ya se imaginarán la angustia y la tristeza que se vivió en ese momento. Pero aquí lo impresionante de la situación es que ella siempre fue muy fuerte. Entonces ella nunca se dejó ver mal o ver triste o algo parecido. Esos 4 o 6 meses que nos habían dado de vida, sí, ella vivió otros 3 años más. Okay. Sí, ella no se dejó no se dejó vencer, pero entre más pasaba el tiempo ella más se veía decaída. Entonces dejó de ser tan vivaz y ser la que movía todo, a pasar la mayor parte del día durmiendo. Pero entre sueños y situaciones que ella pasaba, o sea, empezaba a gritar desesperadamente de que le empezaran a quitar las ramas de encima, que la lastimaban y que se sentía aprisionada. Entonces, eran gritos muy muy fuertes que decían, ¡ay, quítame las ramas! Es que las ramas me lastiman. Ajá. Entonces mis mamás se veían muy preocupadas ante esta situación, porque pues era algo muy ilógico, porque mi mamá Chelita estaba acostada o estaba sentada y no tenía ramas o algo que la estuviera lastimando. Probablemente pensaban que era la ropa o algo parecido. También supusieron de que se trataba de alucinaciones debido tanto a la enfermedad como a los medicamentos. También, pues conforme vimos cómo se estaba deteriorando, esto nos preocupó bastante y nosotros decíamos, es que porque, o sea, se siente feo porque uno no quiere ver a sus familiares mal, pero tampoco quiere que ellos partan. Claro. Es como un sentimiento medio triste y medio egoísta, porque queremos tenerlos, pero tampoco queremos que ellos sufran. Entonces es algo muy muy fuerte e impactante que tratamos de evitar dárselo a entender. Pero sin embargo la vimos muy muy mal. Entonces supusimos de que ella estaba muy preocupada por nosotros y por eso es que no podía partir. El simple esta preocupación de mamá que siempre se tiene de es que qué va a pasar con ellos, es que no puedo dejarlos solos, es que esto, es que el otro, y nosotros pensábamos que era eso lo que la retenía todavía a este mundo. Ajá. Entonces, noche de Año Nuevo, toda la familia se reunió y nos formamos de uno en uno, o sea, cada familia nos empezamos a reunir y a hablar con ella. En ese momento mamá Chelita estaba inconsciente tanto por el dolor como por los medicamentos. Ella ya casi no hablaba y era un martirio el hacerla comer. Entonces la mayoría del tiempo era el suero o asistirla para que comiera, porque si no quería, y sobre todo el vómito y esas náuseas que ella tenía. Entonces le dijimos que todo iba a estar bien, que no se preocupara, que cada uno que la amábamos mucho, que podía irse tranquila, que no se preocupara por nosotros, que nosotros íbamos a estar bien. Entonces el 4 de enero del 2011 mi mamá fue a cuidar a mi mamá Chelita.
pero se tendría que retirar antes porque iba a ir al centro de la Ciudad de México. Esto porque pues, ya casi era Día de Reyes. Entonces, por obvias razones, mi mamá tenía que irse. Entonces mi mamá chata decidió cuidar a mi mamá Chelita ese lapso de tiempo. Y todo estaba tranquilo hasta que llegó mi tío Beto, otro de los hijos de mi mamá Chelita. Sí. Mi mamá Chelita, como pudo y con todas las fuerzas que le quedaban, le dijo a mi mamá chata que le fuera a dar de desayunar a mi tío Beto. Mamá chata le dijo que no se preocupara, que en un rato más le iba a dar de desayunar, que ahorita la estaba cuidando. Uh-huh. Y mamá chata insistió y que le fuera a dar de desayunar, que no se preocupara, que ya estaba bien. Entonces mi mamá chata le hizo caso y en cuanto se fue a la cocina, mi mamá Chelita se quedó dormida y ya no despertó. Ah, caray, no dejó que la viera. No, ella te digo, siempre fue muy muy fuerte y no se dejó ver morir. Menos mal que murió tranquila. Sí, porque como te digo, todos ahí nos acercamos a ella y decirle, ¿sabes qué, mamá? Pues, todo está bien, todo va a estar bien, no te preocupes, tú puedes irte, porque te digo, la veíamos muy muy mal y era un martirio para nosotros verla así, y sobre todo el ver que ella se dolía, pero no quería externarlo. Ahí en ese momento el tiempo pareció detenerse. Ajá. Porque mis mamás no dejaban de llorar, y todos se empezaron a mover para lo del sepulcro, pero fue todo tan rápido que ni siquiera nos dio tiempo a reaccionar, en este caso a mis hermanos y a mí. Yo en ese entonces tenía unos 11, no, tenía yo 12 años, mis hermanos muy bebecitos, mi hermano de 9 y mi hermanita de 7. ¿Tú estabas ahí en la misma casa cuando falleció o se enteraron después? Nosotros vivíamos a unas callecitas, a unas casas antes. Entonces, del momento en el que a nosotros nos dicen, yo estaba viendo videos en la computadora, mis hermanos estaban en la recámara. Nosotros ya sabemos que mi mamá se iba a ir al centro junto con mi papá. Entonces, me marca mi papá en ese momento. Me dice, ¿sabes qué? Tú y tus hermanos cámbiense de volada, porque ahorita pasó algo muy fuerte, en un ratito vamos por ustedes. Y en la llamada alcanzo a oír a mi mamá llorando fuertemente. Y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está sucediendo? Ajá. Y ya le dije, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, ahorita no te puedo contar. Cámbiense y ahorita vamos por ustedes. Pero ya te imaginabas. Sí, yo ya me estaba imaginando algo muy muy feo y lo estaba presintiendo en el pecho. Ajá. Ya les dije a mis hermanos, ¿saben qué? Cámbiense, porque ahorita mis papás vienen por nosotros. Porque algo fuerte pasó ahí con mi mamá Chelita. Pues ya nos cambiamos y ahí la vi acostada sin signos vitales. Parecía dormida. Entonces fue algo muy impactante para mi corta edad el ver a la persona que nos crió casi, verla de esa manera. Entonces, pues el velorio se llevó a cabo ese mismo día, el 4 de enero, y pues el día 5 de enero pues la llevaron a sepultar. En ese mismo cementerio se encuentran lo que llamamos los niños. Son familiares de nosotros que murieron muy muy jóvenes. Ahí dentro de eso, de ese catálogo, se puede decir, está un primo mío que es se llama José Humberto, el cual pues de muy muy bebé falleció, se le enredó el cordón umbilical y pues hasta ahí quedó. Otros que son también principalmente niños, que son los que están enterrados ahí. Pues mi mamá Chelita siempre tuvo la intención de querer irlos a visitar, sí. O sea, ir a limpiar la tumba, arreglarle con flores, pero siempre pasaba algo. Entonces siempre que tenían un plan para poder ir a visitarlos,
pasaba algo que les impedía ir. Entonces, mientras estaban haciendo el sepulcro para el ataúd, se dieron cuenta de que habían muchísimas ramas que les impedían escarbar la tierra. Y ahí nos remontamos a lo primerito que dije, de que mi mamá Chelita estaba teniendo alucinaciones de que le quitaran las ramas de encima. Con ramas, es cierto. ¿Se figuraría ella su propia muerte? Es lo más probable, porque sí, de hecho, ahí el sepulcro donde estaban haciendo el hoyo, al ladito hay un árbol, y había muchísimas ramas que les impedían escarbar. Ajá. Entonces, esto limitó se extendió el tiempo. Entonces lo que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos, no podemos hacer nada, tienen que hacer el agujero para poder llegar. Pero cuando nos avisan, de ese momento, estábamos cerca del lugar en donde estaban los niños. Ajá. Entonces se puede decir que fue la última parada de mamá Chelita, ahí la tumba de sus niños, que al fin pudo visitarlos. Sí. Tarde, pero lo pudo hacer. Oye, ¿y a fin de cuentas quitaron las ramas para que no estorbaran? Sí las lograron quitar. Sí se tardaron bastante, pero sí las lograron quitar. De ahí, pues el sepelio se llevó a cabo, muchas lágrimas, mucha tristeza, todo se llevó a cabo. Regresamos a la casa y nos sentamos a comer para pasar este trago amargo. El punto centro en el cual toda la familia se reunía era la casa de mamá Chelita. Okay. Ahí pasábamos Navidad, que los cumpleaños, era celebrar todo. Entonces nunca se escuchó silencio, pero en ese momento sí. Entonces ese silencio se vio interrumpido con un grito: ¡Chata! Entonces mi mamá Chata se levantó enseguida y contestó: ¡Ahí voy, mamá! Todos nos quedamos en silencio. Y ya había muerto, ¿cómo crees? Exactamente, unas horas antes ya la habíamos enterrado, ya no había manera. A ver, pausa. Ustedes estaban en la mesa, escuchan el grito. ¿El grito de dónde vendría? ¿De su cuarto? ¿Qué tan lejos? Sí, del cuarto. El cuarto no es como menos de 1.5 metros aproximadamente. No, pues ni modo que no lo oyeran todos, ¿verdad? Uh-huh. Vaya, y se levantó entonces la señora y le contestó: ahí voy, mamá. ¿Y qué pasó? Pues todos nos quedamos en silencio. Se sentía el ambiente hasta frío, porque pues era obvio de que mi mamá Chelita ya no estaba con nosotros. Ajá. Entonces nos ganó el sentimiento y todos empezamos a llorar, porque clarito la oímos. O sea, fue el último recuerdo que nos dio mi mamá Chelita de vida. Sí, oye, pero qué curioso que no se asustó y en vez de asustarse le contestó: ahí voy, ¿verdad? Sí, porque ella ya estaba acostumbrada, como bien lo había mencionado al principio. Uh-huh. Mi mamá Chata ya sabía que era algo que necesitaba mamá Chelita, entonces su reacción inmediata fue decir: ahí voy, mamá, y casi es salir a ver qué era lo que necesitaba mamá Chelita en ese momento. Lo hizo mecánicamente. Pero pues en este momento dices que necesitaba, porque pues ya no estaba con nosotros. Claro. Vaya, ¿y no se les apareció enseguida o algo más que haya ocurrido después de ese grito? Más que aparecerse, ella de repente dejaba un olor especial a flores. A ella le gustaban mucho las flores, los alcatraces, si no mal recuerdo que se llaman así, uh-huh, que son los típicos, las típicas flores que hay en los cementerios, que son blancas. Sí. y muy gruesas. Sí. Entonces a ella le encantaban esas flores, y su cuarto olía demasiado a esas flores, cuando ni siquiera le habíamos comprado flores. Era una señal de que ella todavía se encontraba ahí con nosotros. Ajá. También algo muy, muy curioso era que aquí en la casa de Toluca, ya después de un tiempecito de que ella falleció, nos entregan a nosotros la casa de Toluca, aquí donde estoy viviendo, 1 año después. Y pues por obvias razones mi mamá no tiene el cabello cano, ni mi hermana ni yo, y aparecían canas. O sea, habían canas en los rincones de los muebles, o en el altar que tenemos aquí en la casa. Ajá. Entonces pues a nosotros se nos hacía muy raro, porque
por obvias razones nosotros no tenemos el cabello cano. Sí, eso es lo que nos daba cierta seguridad y nos reconfortaba al saber que era una señal de que ella nos decía que todavía sigue con nosotros. Sí, claro. ¿En qué otra forma se manifestaba, amiga? Actualmente se manifiesta a través de mi mamá. Mi mamá tiene una conexión muy muy fuerte con mi mamá Chelita. Ajá. La cual ella la sueña y dependiendo del estado de humor de mi mamá Chelita es algo que vaya a pasar. A ver. Un ejemplo de ello lleva hace aproximadamente como 2-3 años atrás. Mi mamá había soñado a mi mamá Chelita junto con su hijo mayor, el cual es mi tío Pepe. Ella se veía muy contenta y se veía con mi tío Pepe al lado. Mi tío Pepe en ese entonces estaba muy muy grave de salud. Era en vísperas de Navidad. Uh-huh. Mi mamá sueña eso y a unas semanas después mi tío abuelo Pepe fallece. Ahí le estaba avisando a mamá de que mi tío abuelo se tenía que retirar, que ya era momento en de que partieran ambos. Ajá. O sea, también en caso de que ella la llegue a soñar enojada, significa que va a haber problemas en la casa. Puede ser tanto aquí con nosotros o allá en la casa de mamá Chelita. Sí. Porque actualmente en la casa de mamá Chelita viven sus hijas, que es mi mamá Coco, mi mamá Chata. Sí, mamá Coco y mamá Chata, ellas dos. Y de repente hay un conflicto muy fuerte y ya mamá lo sueña antes de que pase. Ajá. O sea, sobre todo hubo una ocasión en el que soñó a mamá Chelita que estaba de espaldas y que estaba enojada y decía, no, es que no quiero ver a nadie, no quiero verlos. Y a las semanas nos enteramos de que hubo un conflicto muy fuerte entre mis tíos de ahí de la familia. Sí. Y que hubo una ruptura muy muy intensa. Entonces mamá Chelita ya nos estaba avisando de que se tenía que arreglar eso. Ah, y así se daban cuenta. Oye, quiere decir que cuando falleció no hubo problemas de que alguien se quedara con su casa y la repartición y todo eso, ¿verdad? No hubo, porque ya nosotros, no hubo testamento. Y por lo consiguiente, la casa como tal es de mi bisabuela, de mi tía abuela mamá Coco. Sí, porque ella vivía ahí. Ella es la que, sí, ella adquirió la casa y y a la fecha sigue teniendo el título. Entonces como tal no hubo necesidad de pelear algo porque mi mamá Chelita pues no tenía nada. Sí, claro. Oye, cuando por ejemplo en las muertes y eso, ¿ustedes le avisan a toda la familia o cómo le hacen para que no se alarmen? Sí, lo que nosotros hacemos es que, bueno, mamá lo sueña y nos cuenta a nosotros. Ajá. Ya después le marca ya sea a mi abuelita o a mis tías abuelas y les dice, ¿sabes qué? Miren, soñé con mamá Chelita, pasó esto, para que tengan cuidado o estén abusadas de lo que vaya a pasar. Uh-huh. Sí, es algo muy impactante, sobre todo a me parece muy, muy lindo y también algo muy triste el hecho de enterarnos de este tipo de problemas a través de los sueños. Sí, claro. ¿Por qué tendrá esta, cómo le podríamos llamar? ¿Por qué podrá hacer esto tu abuela? ¿Habrá tenido algún don o algo? ¿Tú qué crees? Entre familia, tenemos ese tipo de conexión. Presentimos algo y luego nos empezamos a marcar. Esto ha sido de generación en generación. Ajá. Tanto mi mamá Chelita presentía que algo pasaba y luego a marcarle a sus hijas. Ah. Mis mamás igual. Incluso hasta conmigo llega a suceder, en este caso, con las personas con las que tengo una relación muy fuerte. Pueden ser amistades o incluso con mi novio, que sí. Siento que algo está pasando o que algo no me cuadra, como un sentimiento de angustia o ahorita lo que llamamos ansiedad. Uh-huh. Empezamos a sentirnos muy ansiosas o que el pecho nos agita mucho, el corazón igual,
Entonces luego empezamos a marcar para ver qué es lo que está sucediendo. Ya puede ser que nos digan, sí, es que mira, pasó esto, es que ¿qué crees? Ocurrió esto. O sea, de alguna manera siempre nos enteramos. Vaya, se me hace curioso, ¿sabes cuál punto? Lo que señalas de las ramas, sí. Eso era también a nosotros nos impactó muchísimo, porque pues, decíamos, es completamente ilógico que mamá Chelita te esté diciendo de las ramas cuando no había ramas, y luego pasa esto del sepulcro y pues sí había. Resulta que sí había. ¿Y qué más ocurrió en torno a esto, amiga? ¿O qué más nos quieres contar? De ahí, vamos a separarnos un poquito de lo de mi mamá Chelita, pero no nos vamos a ir tan lejos. Okay. Porque esta es una anécdota también muy curiosa que siempre es motivo de plática, igual es acerca de la conexión que tenemos como familia. En este caso, pues mi bisabuelo, esposo de mamá Chelita, murió cuando mi abuelita, en este caso la mamá de mi mamá, tenía 8 años, por lo cual es completamente imposible que tanto mi mamá como mis hermanos y yo pues lo hubiésemos conocido. Sí. Entonces mi mamá estaba en el hospital dándome a luz en ese momento. Todas mis mamás estaban en la sala de espera esperando muy buenas noticias y de que todo saliera bien, ya que pues mi mamá era menor de edad en ese entonces. Mi mamá tenía 17 años cuando a mí me tiene. Uh-huh. Entonces era muy preocupante el hecho de que algo saliera mal. Entonces todas estaban sentadas esperando y todas estaban viendo al suelo, hasta que algo muy extraño se les cruzó por la mirada. Uh-huh. Los cuales eran unos zapatos de hombre semitransparentes que se habían cruzado por aquella sala. Entonces entre mis tías abuelas y mi abuelita se quedaron completamente en silencio, y hasta que mi abuelita le susurró a una de ellas diciéndole: oye, ¿sí viste? Creo que era mi papá, no le vayas a decir a mi mamá porque se puede alterar. Uh-huh. Entonces, en eso mi mamá Chelita se voltea a verlas y les dice: que no me digan qué, si yo también lo vi. Anda pues. Entonces ahí mi bisabuelo se hizo presente tanto en mi nacimiento como en el nacimiento de mis hermanos. La diferencia es que en el de mi hermano y en el mío nada más se vieron los zapatos, y en el de mi hermana menor se vio él en una bicicleta. Nosotros suponemos de que como mi abuelita era la consentida de mi bisabuelo, pues no se iba a perder este suceso importante. Oye, pero los zapatos, cuando los ven, ¿cómo deducen que eran precisamente de esta persona? Eso también es lo extraño. Ajá. Porque pues no es como que sea el único varón de la familia. Sí, entonces, claro. Probablemente un presentimiento o algo parecido, porque pues puede ser también recuerdos de mi abuelita en ese entonces. Sí, claro. Pero sí, no estoy segura cómo es que suponieron que ella... Que era mi bisabuelo. Uh-huh. Pero lo más seguro es que sí lo sea, porque mi mamá Chelita lo vio y dijo que sí era él. Sí, claro. De ahí hubo, ya que yo había nacido, mis papás pues se fueron a vivir juntos. Habíamos rentado un departamentito, que nada más tenía 2 habitaciones. Entonces, una la adaptaron para que fuera mi cuarto, y otra la adaptaron para que fuera el cuarto de mis papás. Entonces casi era un pequeño pasillo lo que dividía ambos cuartos, así que mis papás estaban decorando la habitación y estaban pintando acetatos. Uh-huh. Ahí en la pared. Entonces vieron que yo estaba corriendo de un lado a otro en la andadera. Ahí me veían corriendo de un lado a otro, estirando las manos como queriendo que alguien me cargara. Entonces esto les pareció muy raro. No había puertas. Lo que dividía los cuartos era una cortina semitransparente blanca, pero la cortina de mi cuarto la habían enredado en forma de bolita. Sí. Para estarme checando y que no me pasara nada. Entonces mi papá me habla, dice: Mito, ven. Entonces yo me acerco con la andadera ahí al filo de la puerta. Sí.
la cortina, pues no era completamente ilógico de que yo la lograra alcanzar. Entonces, al momento en el que me hablan, la cortina se levanta, se ve como si alguien la hubiese levantado o lo hubiera aventado. Entonces mis papás se quedan viendo entre ellos y dicen, ¿sí viste lo que pasó? Ajá. Sí vi. Agárrate a la niña y vámonos. Y... Entonces mamá me agarra y nos vamos a la casa de mi mamá Chelita. Sí. Mi papá todavía se quedó un ratito ahí, se salió de la casa, pero se quedó afuera para ver qué era lo que había ocurrido. Entonces, en el momento en el que se queda afuera, ve a alguien, ve como tal una sombra por la ventana. Ajá. No, el susto, luego también sale corriendo ahí a casa de mi mamá Chelita. Entonces, pues estaba ya tranquilizándose, todo tranquilo, ya hasta que mi papá ve el cuadro de mi bisabuelo, sí, junto con mi mamá Chelita. Le dice, mira, ¿quién es ese? ¿Quién es ese señor? Le dice mi mamá, ¿por qué? Ese canijo, ajá, es el que estaba en la casa. Lo vi clarito, es él es el que estaba en la casa. Ajá. Le dice mamá, ¿cómo va a estar en la casa? Eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque una, es mi abuelo, no lo insultes. Y dos, ya lleva años de muerto, ni siquiera yo lo conocí. De ahí es algo también muy, muy cómico, porque no solamente he tenido contacto con mi bisabuelo materno, sino también con mi bisabuelo paterno. Ajá. En este caso es pues el abuelo de mi papá, el cual se llama Manuel. A este señor pues yo tampoco lo conocí. Lastimosamente no he tenido la oportunidad de conocer a mis bisabuelos paternos. Bueno, a mis bisabuelos hombres como tal. No he tenido la oportunidad por ciertas circunstancias. Aquí lo curioso de la situación es que a él le gustaba fumar mucho lo que son los puros. Entonces también nos daba ciertas señales. Mi papá sí lo llegó a conocer y él era su adoración. Ajá. Se quedó con la ilusión frustrada de que lo iba a llevar a pescar, pero pues, debido a cuestiones de salud ya no se pudo y mi bisabuelo Manuel falleció. Sí. Entonces él sabía perfectamente de que olía, que a él le gustaban mucho los puros, que le gustaba fumar puro. Entonces una vez en una de las tantas casas que nosotros llegamos a rentar, yo todavía también estaba bebé, se veía en uno de los muebles como si hubieran apagado puros, o sea, se veían las marcas de quemaduras en el mueble, lo cual se les hizo raro porque pues, ninguno de mis papás en ese momento fumaba, y el olor penetrante de un puro se impregnaba por toda la casa. Y entonces mi papá decía, ahorita es mi abuelo Manuel, anda queriendo decir algo. Y hubo una anécdota también que a nosotros nos impactó, a mis hermanos y a mí. Mi hermanita tenía unos 6-7 meses de nacida aproximadamente. Uh-huh. Mi hermano ya también estaba grandecito y yo también. Entonces íbamos a ir a Veracruz a pasar unas vacaciones allá. Ya nos habíamos comprado un bochito en ese entonces. Y mi papá estaba checando de que todo estuviera bien, de que no le fallara nada, entonces todo tranquilo. Mi mamá nos andaba cuidando. En ese momento mi papá sale corriendo y se mete a la casa y le dice a mi mamá, ¿sabes qué? No vamos a ir a ningún lado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acabo de ver a mi abuelo arriba del carro. Mamá pues, se queda así como de, no manches, ¿a poco? Para entonces era de madrugada, porque íbamos a irnos de madrugada para llegar a tiempo en la mañanita allá a Veracruz. Y fue que mi papá dijo, no nos vamos a ir a ningún lado, nos vamos a quedar aquí. Y en las noticias, o sea, después de unas horas, prende mi papá la tele y salen las noticias que en la misma carretera que nosotros íbamos a transitar ocurrió un accidente. Okay. ¿Y qué ocurrió de accidente? Hubo un choque muy fuerte y
que y arrasó con varios carros. Entonces, si nosotros hubiéramos estado ahí, nos hubiera tocado a nosotros el choque. Ajá. De hecho, no hubiéramos estado aquí para contarlo. Se libraron. ¿Qué dices que hizo para tener más tiempo de no salir? Lo que dijo fue, bueno, nos quedamos en la casa, no pasó nada. Él se había subido al carro para prenderlo, y fue en el momento en el que subió la mirada al retrovisor y se dio cuenta de mi bisabuelo Manuel. Sí. Y fue que mi papá se puso frío y dijo, no, y apagó el carro y se metió a la casa. Dijo, no vamos a ir a ningún lado. No, le dio el aviso, órale. Pues así como no se mete mejor a su casa, ¿verdad? Con ese tipo de avisos. Sí, pero sí es algo impactante, porque al menos, no sé, dame otro tipo de aviso, no te me parezcas así. De ahí siempre hubo, en la casa de mamá Chelita, siempre hubo actividad muy extraña. Hubo un tiempo en el que nosotros vivimos ahí. Yo estaba en la primaria, iba a pasar a 5º grado de primaria. Debido por problemas matrimoniales, pues mi papá se alejó. Sí. Entonces, pues mi mamá tomó la decisión de que nos fuéramos a quedar ahí con mamá Chelita. Y mamá Chelita encantadísima de que ahí nos fuéramos a quedar. Entonces, siempre había una extraña vibra, sobre todo en las noches, de que se empezaban a mover las cosas o que se oían ruidos muy extraños. Uh-huh. Porque ahí la casa de mi mamá Chelita está al borde de una barranca. Entonces hay muchísima vegetación, y de hecho al lado de la casa de mamá Chelita hay una casa con muchísimos árboles, y la señora que vivía ahí le decíamos que era la señora Pina. No recuerdo muy bien el nombre de esa señora. Nos veía muy feo, por cierto, sí, porque hacíamos muchísimo ruido. Pero pues uno como niño, ¿qué puede hacer? Entonces ahí a esta señora no le agradaba que el ruido. Entonces las cosas se empezaban a mover, o que pues se escuchaban ruidos de juguete. El típico telefonito genérico, uh-huh, de que y suena el wow, o el wow, y entonces se oía en la noche cuando ninguno de mis hermanos ni yo teníamos un juguetito así. Entonces, o sea, ¿de qué está sonando? El chiste es que decían que eran duendes que vivían ahí al lado de ahí en la casa de la señora Pina, y yo supuse que sí, por el tipo de vegetación y la energía que se sentía. Sí, era algo muy muy escalofriante, pero nos empezamos a acoplar a vivir ahí. Lo que no nos gustaba era, mi hermana tenía una varita que la agitabas y prendía y hacía ruiditos, pero sobre todo en las noches, mi mamá lo que hacía era meterla en una caja, la metía en la caja de los juguetes y la guardaba. Pues no, en las noches, a cada rato sonando la varita, nos sacó de onda. Entonces nosotros lo que decíamos es, ay no, qué miedo, y sacábamos la varita y decía, pues es que ahorita se abría la caja y la varita se callaba, la volvíamos a cerrar y volvía a sonar. Sí. Entonces mamá dijo, ¿sabes qué? La vamos a sacar y la vamos a poner aquí. Ahí se mantenía completamente recta, nadie la estaba tocando, ya todos estábamos acostados y la varita suene y suene y suene. Ya hasta que mamá se hartó y le quitó las pilas. Dijo, no, de aquí ya no me vengan a asustar. Imagínate que hubiera sonado sin pilas. Ay, no, ahí sí nos da el infarto. Sí. ¿Y luego qué pasó, amiga? De ahí hay experiencias paranormales aquí donde vivo, el cual es un fraccionamiento. De hecho estamos cerquita, unos cuantos metros de el altiplano de máxima seguridad, donde se escapó de hecho el Chapo. Ok, el altiplano de máxima seguridad, sí. De aquí de Almoloya de Juárez. Entonces es un ambiente muy muy tenso. Cuando recién llegamos, fue muy muy drástico para nosotros. Una, el clima. Dos, el cambio de que, es que ahorita ya voy a entrar yo a la secundaria,
mis hermanos tuvieron que dejar la primaria para venir acá y volverse a inscribir, entonces el cambio fue algo brusco. En ese entonces mi papá pues tenía que todavía irse a trabajar a la Ciudad de México, entonces se venía aquí a la noche y en la madrugada se tenía que desplazar a la Ciudad de México. Y aquí en Toluca, como es muy muy frío, se suele llenar de neblina, porque mayormente este tipo de terrenos es sembradío, entonces la neblina es muy muy espesa, casi no se alcanza a ver nada. En ese entonces mi papá se fue a su trabajo y estuvo caminándole por la ciclovía y alcanza a ver a un señor que se le atraviesa, pero el señor estaba viendo hacia el suelo y estaba vestido completamente de negro. Entonces él se enfocaba directamente al suelo, entonces mi papá le pareció algo muy muy raro. En el momento en el que voltea, ya no está el señor. Sí. Y no fue un gran lapso de tiempo para que se perdiera de vista. O sea, casi enseguidita en el que el señor se cruzó por él, al ladito de él, mi papá dio la vuelta y se había desvanecido. También, ¿qué hora sería? ¿Cómo? ¿Qué hora sería? Estamos hablando aproximadamente de entre 4:30 de la mañana a 5. No, ya era tarde, sí. ¿Y qué pasó enseguida? Muchos dicen que aquí de hecho como tal sí era un rancho. El fraccionamiento se llama Rancho San Juan. Uh-huh. Entonces decían que como tal sí era un rancho, entonces aquí lo tuvieron que demoler y asentar este fraccionamiento. Entonces, pues han ocurrido muchísimas historias en el cual y que les voy a contar es de una primaria que está a unos metros de donde yo vivo. Uh-huh. Entonces, está casi enseguidita. Mi mamá era jefa de la Asociación de Padres de Familia, entonces ella siempre tenía que estar ahí al pendiente de que las cosas se llevaran a cabo, de hacer cuentas, informarle a los papás de los movimientos que se van a hacer, por ejemplo, de la salida de los de sexto o algo parecido. Entonces, ya las clases se habían terminado y mi mamá se había quedado ahí en la primaria. Mis hermanos y yo en ese entonces estábamos con ese delirio de volvernos cazafantasmas. Dijimos, pues vamos a grabar alguna psicofonía, a ver si nos encontramos algo parecido, porque se decía que a los niños no les gustaba el segundo piso de ahí de la escuela. Es un edificio de 2 pisos. Uh-huh. Entonces hubo un tiempo en el que los baños de ahí de la planta baja dejaron de funcionar. Entonces abrieron los baños del segundo piso para que los niños pudieran entrar y sin ningún problema. Pero los niños se sentían muy muy incómodos, decían que no les gustaba estar ahí, que alguien los vigilaba o sentían muy feo. Muchos niños incluso llegaron a salir llorando de los baños, que decían que algo pasaba ahí, que no les gustaba. Entonces se nos hizo súper raro. Nosotros dijimos, pues vamos a investigar a ver qué nos encontramos. Sí. Ahí agarré mi teléfono, en ese entonces un pequeño Motorola, y me subí ahí con mis hermanos al segundo piso a esos baños. Entonces puse a grabar el teléfono y lo dejé ahí enseguida de los baños. Uh-huh. Ya nos bajamos, empezamos a investigar lo demás. No había pasado nada. Pasó el tiempo, mi mamá terminó su reunión, yo agarré mi teléfono, paré la grabación y nos vinimos acá a la casa. Entonces me pongo a escuchar la grabación y se escuchó un grito de una señora, un grito muy muy muy, muy desgarrador. Lastimosamente el audio se perdió y lo hemos estado buscando tanto en la memoria externa que tiene mi mamá como en las computadoras o en los antiguos teléfonos, y no lo encontramos. Se borró, se desvaneció, porque ya no hemos encontrado ese audio. Si lo llegas a encontrar, no dejes de pasárnoslo. ¿Y cómo se oía? Se escuchó mi movimiento al momento de dejar el teléfono y se alcanzó a escuchar que nos estábamos alejando. Ajá.
Ajá. Entonces, determinado momento se escuchan. Nos quedamos así como de, ay, o sea, ¿qué pasó? Y nosotros, Sí. en ese momento no habíamos escuchado nada. Nos pareció muy, muy curioso que en la grabación sí se haya captado, pero que nuestros oídos no lo escuchó. Fíjate que sí te creo, porque en una grabación, cuando inicié, a los meses de que inicié el programa, hice una transmisión en vivo con, no recuerdo con quién la hice, y entre la grabación se escuchó un rugido. Sí te creo. ¿Y qué hicieron? Mi mamá lo que hizo fue mostrárselo a la directora de la institución. Y lo que la directora dijo fue, traigan un sacerdote, vamos a limpiar aquí. Sí. Entonces, sí le hablaron al sacerdote y los de intendencia, abrieron la escuela. Ya era tarde noche en ese entonces. Uh-huh. Ahí acompañé a mi mamá. Le dije, voy a acompañarlos para ver si puedo ver algo. Mi mamá dice, ay, donde se te aparezca algo, ahí te vas a zurrar, vas a ver. Ya empezó a hacer oración el sacerdote. Nos subimos ahí al segundo piso. Intentamos abrir el baño, sobre todo el de los niños, y no quiso abrir, no se abrió. Desde afuera. Ajá, desde afuera. Sí. La llave no giraba, y sí era esa porque anteriormente habían abierto la puerta. Ajá. Pero no quería, se resistía, como que se atoraba la llave. Entonces lo que hizo el sacerdote fue dejar una veladora y una imagen de San Judas. Siguió el recorrido, todo pasó. A la mañana siguiente van a abrir de nuevo ahí los baños y se abren. O sea, la llave giró completamente sin ningún esfuerzo. Ajá. Entonces había algo ahí que no permitió que que pudiéramos entrar a limpiar. ¿Y cuando entraron qué pasó? ¿Qué vieron? Cuando entramos, bueno, ahí el señor de intendencia nos contó que cuando entraron vio muchas envolturas de dulces antiguos. Entonces, que le parecía muy, muy raro de que hubieran envolturas de dulces, porque ningún niño quería entrar. Sí. Y además que esos baños, pues, la última vez que se abrieron, pues se volvieron a cerrar y ya no quisieron entrar. Y la segunda es que eran dulces muy antiguos que ni siquiera se veían la marca. Entonces le pareció aún más raro esa situación. No solo eso, sino que también muchas personas de intendencia que estuvieron ahí decían que oían el llanto de un bebé, que alcanzaban a ver un pantalón de mezclilla con unas botas caminando por los pasillos de un señor. Se veía como si fuera un señor, y que se alcanzaba a escuchar el grito de una señora. Entonces, es algo muy, muy extraño que en una escuela, sobre todo en una primaria, se vea este tipo de situaciones. Claro. ¿Qué dijiste que era? Primaria, ¿verdad? Sí, una primaria. Cuando vieron los dulces estaban abiertos, comidos, pues, y solo encontraron envolturas. Sí, eran las puras envolturas. Las puras envolturas. Y bueno, cuando hicieron la limpia, ¿qué escucharon algún ruido, un aroma o algo? No se escuchaba ruido ni nada. De hecho, bueno, lo que mi mamá me llega a contar, y yo tengo muy vagos recuerdos, uh-huh, fue que en el momento en el que el sacerdote entró a la escuela, los perros empezaron a ladrar muy fuerte, porque estaba todo callado. Y en el momento en el que el sacerdote entró a la escuela, los perros empezaron a ladrar como si hubieran visto algo. Oye, pero ¿les dieron permiso de todos modos a ustedes? Sí, nos dieron permiso. Qué extraño. Es la ventaja de que mamá pues era jefa de la asociación de padres de familia. Entonces. Ya, entiendo. Ok, y bueno, entraron, hicieron la limpieza, y ¿qué más encontraron? ¿Habrá muerto alguien ahí? ¿Eso no supiste? No, de hecho, pues yo que se sepa, era puro sembradío aquí. Uh-huh. Les dicen que lo de que el tal rancho nunca existió, que como tal nada más era sembradío. Sí. Pero sí se nos hace muy, muy extraño que como tal haya una familia ahí en la primaria.
porque pues, es muy obvio que sea un señor, una señora y un bebé. Entonces no estamos muy seguros de qué es lo que haya sucedido, y pues como estamos muy cerca del altiplano, también nos da cierta tanto curiosidad, o como que ya intentamos más o menos saber a qué es lo que se refiere. Claro, claro. Bueno, y ya liberan eso, y enseguida, ¿qué pasó? De ahí dicen que todavía se sigue sintiendo una vibra pesada, Ajá. pero que ya no es igual que antes. Ahorita, pues, como ya mis hermanos ya están más grandes, ya pues ninguno está en la primaria, entonces no es como que podamos verificar en su totalidad si todavía hay algún tipo de movimiento paranormal o algo parecido. Ajá. Sin embargo, por lo poco que hemos escuchado, dicen que todavía se siente cosas, pero que ya es a menor escala. Uh-huh. De aquí también, en mi casa ha pasado experiencias paranormales. Hubo un tiempo en el que mi mamá se levantaba, en plena madrugada, y sentía como que algo la había lastimado. Ya en la mañana, me decía, mira lo que me pasó, y se veía con rasguños y moretones. Sí. Entonces aquí dijimos, pues cómo, mamá, falta que te hayas pegado con algo o algo parecido. Dice, es que no hay posibilidad, porque pues, no hay nada con lo cual me pueda pegar yo sola. Entonces hubo un momento en el que yo soñé que una señora vestida de blanco se quería llevar a mi hermanita. O sea, que tenía una insistencia muy muy fuerte, y sentía que me la quería arrebatar. Entonces nos estábamos jaloneando entre mi familia y esta señora para poder salvar a mi hermanita. Sí. Cuando le cuento este sueño a una de las amigas de mi mamá, que es muy fanática de la Santa Muerte, nos dice, ¿sabes qué? Alguien se quiere llevar a tu hermana. Ajá. Y si no, y por eso es que tu mamá amanece con ese tipo de rasguños y moretones. Si no hacen una limpia, se la van a llevar. Entonces dijimos, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya esta señora nos dijo, ¿saben qué? Miren, compren una veladora y pásenla por todos los rincones de la casa. Y ya que terminen, pónganla en el centro de la casa. Ajá. Hicimos eso, y ya no ha vuelto a amanecer mi mamá con moretones ni rasguños. Sí. Y yo ya no he tenido este tipo de sueños. Vaya. ¿Y tú de qué asumes que podría haber sido eso? ¿El espíritu de quién? La verdad no estoy muy segura, pero sí fue algo muy muy impactante. Y esa señora, de hecho, también la llegó a ver mi hermano. Uh-huh. Y aquí no fue en sueños, sino que él se había levantado en la madrugada a tomar agua, y entre la luz y sombras, ajá, alcanzó a ver enfrente de la ventana una señora parada ahí en medio de la casa. Mi hermano luego se echó para atrás y cerró la puerta de su cuarto. Dijo, no voy a salir. Y ya después de un ratito la abrió y ya vio que ya no había nadie. Ya nos contó a la mañana siguiente pues lo que había visto, y lo relacionamos con esta situación. Ahí en tu casa entonces ha de hacer falta también una limpia, ¿no crees? Ya después de que pasó, que hicimos eso de la vela, ajá, ya a partir de ahí ya no hubo algún tipo de movimiento. De repente, eso sí, hemos escuchado de que nos hablan por nuestro nombre, ya sea que estemos solos, o que cada quien esté en su cuarto, y de repente oímos el Yami, o Yunen, o cualquiera de los nombres de mi familia. Ya nos acercamos, o el típico, el mamá. Oye, ¿no habrá sido la misma tía Chata? ¿Cómo dices que se llama? Mi mamá Chelita. ¿Tu mamá Chelita? ¿No habrá sido tu mamá Chelita? No, ahí sí no, porque suena como niños. Ah, ya. Niños, no, pues otra aparición ahí. Sobre todo con mi mamá, que cuando escucha el mamá, ya piensa que somos nosotros. Sí. Ya se asoma y ¿qué pasó? Y ya pues nosotros nos quedamos como de, ¿qué pasó de qué? Es que me hablaron. No, mamá, estamos aquí cada quien en su cuarto. Clarito oí el mamá. Sí está muy muy intenso, la verdad. Sí. Ahora
quiero contarles también algo que incluso acabo de mandártelo. A ver. O sea, son 2 fotografías. Sí, ya las estoy viendo. De cual son de mi hermano. Mi hermano pues siempre ha sido el más accidentado. La fractura de clavícula pues ocasionada por mí mientras jugábamos, estábamos muy chiquitos. Una varilla en la cabeza cuando era bebé. Caray, a ver, cuéntame eso de la varilla, ¿cómo estuvo? Lo de la varilla fue algo muy muy triste e impactante. Mi tía estaba mi tía tenía un puesto de metal, de estos que se abren con pestañitas, que necesitas ponerle una varilla para que se sostengan. Ya. Mi hermano estaba todo en carriola, entonces mi tía ya estaba desmontando el puestecito. Mi mamá se alejó por obvias razones porque dijo, para evitar que se nos vaya a caer una de las varillas. ¿Quién sabe cómo es que se zafó la varilla de la mano de mi tía, que sale volando y le cae directamente en la cabeza a mi hermano? Uy, ¿en qué parte de la cabeza? En el mero centro de la cabecita, enfrente. En la frente, ok. Entonces, bueno, no tan en la frente, es más como por el centro. Sí, ¿y qué pasó? Pues mamá, luego empezó a revisar a mi hermano, y mi hermano pues, soltó el gritote. Sí, golpazazo, viendo claro. de que si se había abierto o algo parecido. No alcanzó a ver nada, pero en el momento en el que le levantan la cabeza a mi hermanito, toda la cara estaba completamente llena de sangre. Sí. Entonces rápidamente lo llevaron al hospital, tratando de ver qué es lo que había pasado. No se detuvieron ninguno de los taxis. Entonces ahí un amigo de la familia les hizo el favor para llevarlo lo más rápido al Seguro Social. Por la sangre, ¿verdad? Luego resulta que no tenían el material suficiente, entonces tenían que irse a otra área para que lo pudieran suturar. Les digo que por suerte no pasó nada. Mi hermano todo bien. Ahorita actualmente tiene 22 añitos, entonces él está feliz y con su cicatriz en su cabecita. Oye, pero menos mal que no le perforó el cráneo o algo. Sí, no, pero es lo que dicen, la cabeza suele ser muy muy sangrona. Entonces, fueron 2-3 puntadas que le tuvieron que meter. Por suerte no pasó nada. Menos mal. Aquí lo gracioso de mi hermano es que siempre que a él se le toman fotos, siempre aparece algún orbe o algo extraño. En este caso, en las imágenes que mandé, ahí mi hermano estaba cumpliendo 8 años. Sí. Y se ve claramente cómo las velas están posicionadas en su cabeza. Puede que se trate de algún reflejo de la cámara o algo parecido, pero lo gracioso es el comportamiento de las velas, que en una de las fotos nada más se ve una llamita, pero en la otra aparecen todas las flamas de las velas. Todas las flamas, efectivamente, sí. Es una foto, se las describo, amigos. Está un chiquitín sentado enfrente de una mesa y pues obviamente en una escena totalmente de cumpleañero. Está por soplarle y las velas, la que está más próxima a él, está totalmente iluminada. Haz de cuenta que pareciera un foco. Sí, exactamente. Entonces nosotros quisimos encontrarle una explicación, y por lo que nos llegaron a comentar es que mi hermano está coronado, por lo cual dicen que él puede llegar a ser una persona de mucho éxito, de que también está muy bendecido. Yo pues como que lo dudo por todos estos accidentes que de repente le pasan. Ajá. Pero no ha pasado a mayores. Coronado, esa es la primera vez que escucho. Como dices, un sinónimo de bendecido, entonces, ¿verdad? Así es. ¿Quién les dijo eso de que estaba coronado? ¿Una bruja o alguien que sabe de esto? Sí, de hecho era también una amiga de la familia, que ella se dedicaba a bendecir velas y hacer este tipo de rituales. Entonces cuando le enseñamos la foto, nos dijo que sí, que mi hermano estaba bendecido, que él podría ser una persona de mucho éxito siempre y cuando no se desviara. Sí. Que él podría cumplir todo lo que él se propusiera, y que tenía mucha energía a su favor.
Interesante, ok. ¿Hace cuánto fue esta fotografía? Pues mi hermanito ahí estaba cumpliendo 8 años, entonces ahorita él ya tiene 22, No, pues ya tiene próximamente tiempo. 23, entonces Sí, sí, sí. ya es un tiempo muy prolongado. Ok, y después de ese tiempo de la fecha del pastel, ¿esto le ha pasado algo relevante? Actualmente, cualquier foto en el que él salga, siempre se ve una bolita de polvo, lo que ahorita actualmente se conoce como orbe. Ajá. Muchos dicen que es una bolita de polvo, otras que puede ser un espíritu o algo que esté relacionado a ello. Pero con mi hermana y conmigo no sucede eso, pero es una foto de él y siempre sucede. Entonces, eso es lo más curioso que nos ha pasado con él. De ahí, pues, les voy a contar también algo que a nosotros nos parece muy impactante, es sobre todo con un primito mío. Este primo apenas cumplió 6 añitos, pero cuando él tenía 3 años, empezó a decirle a mi abuelita que él vivía en la calle, que él se acordaba muy bien que él era un niño de la calle, que no tenía ni papá ni mamá, que tenía mucha hambre, mucho frío, y que hoy agradece muchísimo en tener una familia que lo quiera porque él no lo tenía antes. Ajá. Entonces estamos pensando en que probablemente sea una reencarnación, porque Sí. él es muy muy maduro para su edad. Realmente la forma en cómo se expresa, la forma en cómo él hace las cosas no es habitualmente de un niño de su edad. Uh-huh. Él razona muchas cosas que es muy lógico que un niño a sus 6 añitos pueda relacionarlo. Él ya como que entiende el concepto de la muerte. Sí. 2, el hecho de la necesidad. Él cada vez que tiene la oportunidad de hacer una buena acción, compra comida o dona ropa y busca a alguna persona de la calle para poder dársela. Ajá. Y es algo que a él le nace, no es algo que se le haya inculcado o algo parecido. A él le ha nacido y ha dicho, es que yo pasé por lo mismo y yo no quiero que nadie pase ni hambre ni frío. Se nos hace muy muy extraño, pero también es algo muy bonito. ¿Y cuál fue la primera señal que les dio de que pudiera ser una reencarnación? ¿Esto mismo o hay algo atrás? Sí, esto mismo. Él nació el 23 de diciembre. Ajá. Entonces, fue un niño muy, muy despierto. Él cuando nació, de hecho, tuvo una pequeña malformación en su pie. Entonces, su piecito él no podía caminar porque tenía el pie algo chueco. Entonces constantemente tenían que llevarlo a terapia para que él pudiera empezar a caminar. Y de las pocas palabras que él empezó a decir fue eso, de que él vivió en la calle, que él tenía mucho frío, que él tenía mucha hambre, que no tenía ni mamá ni papá y que él estaba muy feliz de tener una familia. A mi tío, que él para nada es religioso, sí lo agarró en curva, porque dice que cómo puede ser posible que sepas todo esto. Sí, claro. Ya de ahí, mi chapita también mi abuelita, se sacó de onda también, dijo, es que, ¿cómo tú sabes eso? No es como que nosotros le hayamos dicho algo o que él haya aprendido de alguna manera a decir eso. Y él lo puede, bueno, ahorita actualmente ya no recuerda eso. Él ya perdió memoria de todo eso lo que decía. Sin embargo, sus acciones o la forma en cómo es que él es no corresponde a su edad. O sea, analiza muy rápido las cosas y sí, de repente nos sorprende. O sea, actualmente, a la edad de 6 años, uno se dedica a jugar o a pensar en otro tipo de cosas. Él le propuso a mi tío que le comprara dulces, gomitas y todo esto, que iba a hacer bolsita de dulces. Ajá. Y que las iba a vender. Mira. Exactamente, también nosotros nos quedamos como de, ¿en serio Mateo dijo eso? Sí, y de hecho apenas que fuimos para allá, le compré, me vi tentada y le compré varias bolsitas de dulces. Sí.
Pero sí, es muy sorprendente porque sí, a su edad cualquiera se dedica a jugar o a pensar en otro tipo de cosas. Y él ya está viendo la manera de poder generar dinero para comprarse sus juguetes y poder tener cosas que él quiere. Sí, claro, ya anda en otra como sintonía. Bueno, y unas últimas palabras que nos quieres decir para cerrar sesión, amiga. Pues, muchas gracias de nuevo por haberme permitido estar en este rinconcito y Gracias. espero que no sea la última vez. No, no, al contrario, tienes las puertas abiertas aquí y todos los que forman parte de esta comunidad, amigos, ¿sale? Para que se animen a contar sus vivencias también. Amiga Yamilet, un abrazo hasta Toluca, Estado de México. Un abrazo a ti y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, amiga, no me vayas a colgar, permíteme despedir la sección. Amigos, gracias, nos vemos en un relato más de tu canal Obsesionado con el Terror.